Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Lo que vamos a ver es algunas herramientas de dibujo de Photoshop. Primero vamos a abrir una imagen o vamos a crear una imagen nueva. Para eso damos clic ahí. Esto ya lo habíamos visto, tenemos distintos tipos que están predefinidos ya. O podemos definir el que nosotros queramos, colocando las dimensiones, etcétera. Esto lo vimos en el tutorial anterior. Voy a dar OK. Tenemos nuestro espacio de trabajo. Este primer grupo de herramientas son herramientas de selección, herramientas de dibujo y manipulación de los dibujos, corrección, etcétera, herramientas de trazado, herramientas de texto y herramientas de 3D, herramienta zoom, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a primero ver la herramienta pincel. Vamos a ver la herramienta pincel. Primero un pincel difuminado. Vamos a cambiar el tamaño, está muy grande ese pincel. Esta es una herramienta de pincel difuminado, que significa que dibuja así. Herramienta lápiz. No, perdón, dentro del pincel, digamos, cuando nosotros elegimos una herramienta aquí de esta barra o caja de herramientas, esta línea que está aquí nos entrega los parámetros, los modificadores de la herramienta que tenemos elegida, en este caso pincel. Yo aquí puedo elegir modificar el tamaño y la dureza del pincel. Por ejemplo, voy a elegir este pincel, que es un pincel duro, tiene un 100% de dureza. El tamaño se mantiene el que había hecho anterior. La diferencia entre el trazo anterior y este trazo es la dureza. ¿Ok? Tenemos distintos tipos de pinceles que nos van a dar efectos diferentes. ¿Ok? Y son efectivos en la medida que el trabajo que estamos realizando lo exija ese tipo de pincel. Bien, luego tenemos el lápiz, la herramienta lápiz. Aquí mismo nos cambió, se fija, la barra de herramientas. Vamos a elegir un pincel, perdón, un lápiz, y vamos a hacer un trazo. El tamaño está en un píxel, la dureza en 0. Vamos a agrandar ahí. Puedo cambiar la dureza a 100 y no voy a tener modificación porque el lápiz es una herramienta dura de dibujo, por lo tanto es duro. Bien, después tenemos la herramienta tampón, que no la vamos a ver ahora porque es para otras cosas. La herramienta borrar, que tal como lo dice su nombre, borra. Ok. Hay una herramienta borrador de fondo y un borrador mágico, y lo vamos a ver en otro tutorial cuando tengamos elementos o cosas que sirvan para eso. Tenemos una herramienta bote de pintura, que lo que nos permite, es la que está seleccionada aquí con el puntito, que nos permite pintar. Nos permite pintar. Y el color se va a definir aquí, lo que tengamos seleccionado. Ok. Tenemos aquí mismo una herramienta de degradado, que aquí en la barra de herramienta nos va a decir cuáles son los colores de degradado que tiene, o lo podemos editar aquí. Ok. Eso lo vamos a ver en otro tutorial también. Pero básicamente funciona así. Redondo está radial porque está elegido esa opción. Vamos a poner un degradado lineal, entonces nos va a dar un degradado lineal. Y podemos elegir efectos bastante interesantes con esta herramienta.
Bien, tenemos la herramienta dedo, que lo que hace la herramienta dedo es básicamente, cuando no sé si se acuerdan en el colegio cuando nosotros dibujábamos con lápiz grafito, con carboncillo, y le pasábamos el dedo a eso, el efecto que busca o que se consigue con la herramienta dedo es más o menos lo que hacíamos nosotros cuando pasábamos el dedito. ¿Se fijan? Cómo va cambiando, cómo se va estirando. Es como si uno le pasara el dedo. La herramienta desenfocar busca también generar un desenfoque en el punto específico en el que uno está trabajando. Quizás ahora no es tan representativo, pero en otros tutoriales más vamos a ver mejor de qué se trata. Estos paneles de acá tienen varias funciones, en realidad lo vamos a ver también más adelante, pero voy a usar este, que es son las capas. Photoshop trabaja en el concepto de capas. Es como si yo tuviese muchas transparencias, cada capa es una transparencia, y si yo fuese dibujando sobre una transparencia, después agrego otra y agrego otro tema. Por ejemplo, hago un personaje en una transparencia, en la otra transparencia hago el pasto, o al revés, primero hago el pasto, en la otra transparencia el personaje, pongo otra transparencia y pongo un elemento, etcétera. El concepto es el mismo, aquí se llaman capas o layers en inglés. Una herramienta muy interesante es esta, la herramienta pluma, que nos permite hacer trazos, tanto trazos rectos como trazos curvos. Lo que nos plantea también algo súper interesante. Es muy buena herramienta para hacer selección. Tenemos una herramienta texto que nos permite escribir, una herramienta puntero que nos permite hacer selecciones de trazado, y selecciones directas. También lo vamos a ver en otro tutorial. Después tenemos esto que nos permite hacer trazados y figuras geométricas. Tenemos una línea recta, por ejemplo, o sea, una línea, un tiralínea. Podemos hacer rectángulos, podemos hacer polígonos, podemos hacer elipses o círculos. ¿Ok? Bien, básicamente esas son las herramientas que tiene Photoshop. Aquí tenemos herramientas de selección, que si yo selecciono eso, por ejemplo, y bueno, borré toda la información de la capa en realidad, pero me permite hacer selecciones rectangulares, elípticas, selecciones de filas o columnas únicas, dependiendo de lo que yo elija. Esto me permite seleccionar los objetos que yo he ido creando. Esta herramienta de lazo es súper interesante como para hacer selecciones de motivos, por ejemplo, etcétera. La varita mágica es una herramienta súper interesante. Viene en dos acciones, digamos, que son una varita mágica y la selección rápida, que es bastante útil cuando uno está haciendo selecciones de partes de imágenes y como para limpiar. También son cosas un poco más avanzadas que se ven en la medida que uno aprenda a ir usando las herramientas. Entonces lo importante es un poco lo que yo les he mostrado, para que se vayan metiendo en Photoshop, vayan soltando la mano y vayan haciendo algunas cositas. Eso es todo por ahora y nos vemos en un próximo video tutorial.